Ahora vamos a continuar con la plenaria número 3, que es fibrilación auricular, la epidemia en sus distintos escenarios. Y quiero pedirle a los coordinadores, el doctor Fernando Escasuso, jefe del Departamento de Electrofisiología, y al doctor Gastón Albina, que es el subjefe, que inicien la sesión. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a llamar a los expositores y a los panelistas. Voy a compartir esta sesión con el doctor Gastón Albina, que es el subjefe de electrofisiología del instituto. Así que, ¿qué tal, Gastón? Muy bien. Vamos entonces a presentarles. Tenemos dos invitados extranjeros para las primeras dos charlas que nos honran con su presencia y con su conocimiento. El primero de ellos lo vamos a tener y lo vamos a escuchar de manera virtual, creo que ya está conectado, que es el doctor Joaquín Osca, que es el director del Centro de Arritmias de Vita 9 de Octubre en Valencia. Una gran trayectoria dentro de la electrofisiología, en lo que es neurofisiología, estimulación cardíaca, y ahora está trabajando de manera muy importante en lo que es ablación de fibrilación auricular, pero con pulse field ablation. No voy a extenderme, para eso está él, pero es una nueva tecnología y una nueva estrategia de ablación muy prometedora, muy promisoria en cuanto a resultados, pero bueno, todo lo nuevo también genera muchas dudas, así que sin más preámbulos, doctor Osca, un gusto tenerlo entre nosotros, de ya agradecerle su tiempo y el poder participar de nuestro precongreso en el ICVA, y ya lo estamos escuchando. Adelante. ¿Nos estará escuchando? Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El doctor Escasuso desde Buenos Aires. No sé si pudo escuchar mi presentación, pero bueno, le estaba introduciendo a la audiencia de su presencia y de su conocimiento, así que bueno, somos todos oídos. ¿Cómo hacemos? Yo os mandé la presentación, la muestran ustedes en pantalla el clic que les mandé o la comparto de nuevo con ustedes, hago como me digan. Te comparto, ¿no? Si usted puede compartir pantalla, la presentación puede ser vista por todo el público. Pues sí, sin ningún problema. Denme por favor un minuto, claro. Disculpen, porque pensaba que esto la voy a buscar. Sí, claro. Vale, aquí la tengo. A ver, esto es compartir pantalla. Muy bien, compartir. Vale, ¿pueden ver la presentación? ¿Hola? Sí, acá sale. Ahí está, perfecto. Perfecto, pues vale, fenomenal. Pues nada, en primer lugar, como no podía dejar de agradecer a la organización por su amable invitación a participar en esta reunión. En los próximos minutos les voy a hablar acerca de la evolución de la electrofisiología y en especial las nuevas estrategias de ablación y en concreto la electroporación, que está revolucionando el ámbito de la ablación de la fibrilación auricular. Como ustedes saben, la ablación de la fibrilación auricular constituye en estos momentos la estrategia antiarrítmica más efectiva para mantener el ritmo sinusal. El objetivo fundamental en la ablación de la fibrilación auricular es el aislamiento eléctrico persistente de las venas pulmonares. Hasta ahora, las técnicas que hemos venido empleando de forma habitual, tanto la radiofrecuencia como la crioablación, son fuentes de energías térmicas y van a provocar una lesión tisular indiscriminada que pueda extenderse hacia el tejido pericardíaco, provocando estenosis venosas pulmonares, parálisis diafragmática por afectación del nervio frénico o incluso fístulas atrioesofágicas.
En este sentido, la electroporación o ablación de campo pulsado o Pulse Field Ablation, PFA, usando como términos sinónimos, pues es una nueva fuente de energía que aplica un campo eléctrico de elevada intensidad durante nano o microsegundos para inducir una lesión no térmica. El efecto de este campo eléctrico va a ser la aparición de una serie de orificios, agujeros, poros en la membrana celular, de ahí el nombre de electroporación, afectando la permeabilidad de las células cardíacas, lo que va a llevar a su apoptosis y muerte tisular. Pues bien, la electroporación tiene dos características fundamentales que la hacen especialmente atractiva en el ámbito de la ablación de la fibrilación auricular. La primera de ellas es que la electroporación es capaz de inducir una lesión irreversible dependiente de la intensidad del campo eléctrico. Y de entre otras variables, este va a estar directamente relacionada con el voltaje y la duración de este campo eléctrico. Podemos ver que si aplicamos una corriente eléctrica durante un periodo breve de tiempo o con bajo voltaje, apenas sí vamos a observar ningún efecto sobre el tejido sobre el que se aplica el campo eléctrico. Por el contrario, si vamos incrementando la duración de este campo eléctrico o la intensidad del mismo, vamos a inducir una electroporación que es reversible. Es decir, los tejidos van a ser capaces de solucionar el problema o estos orificios que hemos provocado a nivel tisular. Sin embargo, si incrementamos la energía, vamos a ser capaces de provocar una lesión que será irreversible, una electroporación irreversible sin aparición de efectos térmicos. Sin embargo, si incrementamos de forma suficiente la energía aplicada, la intensidad del campo eléctrico, no solo tendremos una electroporación irreversible, sino que también tendremos efectos térmicos y, por lo tanto, empezaremos a dejar de controlar el efecto de la ablación. Nuestro objetivo es actuar a este nivel, es decir, provocar una lesión que sea no térmica, pero que a su vez sea una lesión irreversible. La segunda característica de la electroporación es que cada tejido muestra un umbral diferente para sufrir una lesión irreversible. Y afortunadamente, las células miocárdicas son células que fácilmente se afectan por la electroporación. Es decir, necesitan una intensidad de campo eléctrico muy bajo para sufrir lesiones irreversibles, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el tejido endotelial o con el tejido nervioso, que necesitan energías muy altas para sufrir lesiones irreversibles. Por lo tanto, a las energías que vamos a emplear la electroporación, diremos que son energías que son específicas para el corazón. Es decir, esto nos permite utilizar la energía a la dosis suficiente para garantizar la eficacia de la ablación, manteniendo la seguridad de la misma, ya que no vamos a afectar otros tejidos que rodean el corazón. Por lo tanto, la electroporación nos ofrece tres grandes promesas en la ablación de la fibrilación auricular. En primer lugar, mejorar la eficacia del procedimiento. En segundo lugar, mejorar la seguridad del procedimiento. Y en tercer lugar, mejorar la eficiencia del procedimiento. ¿Qué datos tenemos? En relación a la primera pregunta, sobre si será más efectiva o no la electroporación, pues hasta recientemente no disponíamos de estudios aleatorizados que nos compararan la electroporación con la radiofrecuencia o con la crioablación. Sí disponemos de múltiples estudios prospectivos, especialmente con el sistema FALAPulse, que es con el que existe una mayor evidencia, en el cual se habla de un porcentaje de pacientes libres de recurrencias arrítmicas en torno al 70 o 80% de los casos. Lo que sí disponemos son de datos que sugieren una mayor durabilidad del aislamiento venoso pulmonar. Fíjense en esta diapositiva donde se muestran distintos estudios que han analizado la durabilidad del aislamiento eléctrico venoso pulmonar. Es decir, son estudios en los cuales se han incluido pacientes en los cuales se ha hecho una ablación de venas pulmonares y 3 meses después se les ha vuelto a hacer un nuevo estudio electrofisiológico para valorar qué pacientes tenían alguna de sus venas pulmonares reconectadas. Pues como pueden ver en las gráficas, en las tablas rojas, estudios realizados con radiofrecuencia, de media en torno al 54% de los pacientes presentan todas sus venas aisladas en este estudio realizado al cabo de unos meses del estudio inicial.
cifras similares a los estudios que han analizado la durabilidad del aislamiento venoso pulmonar cuando se ha utilizado el catéter de criobalón o el catéter balón de láser. Por el contrario, estudios que han evaluado la electroporación nos muestran cómo hasta el 88% de los pacientes tratados mediante electroporación, a cabo de 3 meses, siguen teniendo todas sus venas pulmonares efectivamente aisladas. Por lo tanto, la durabilidad del aislamiento eléctrico venoso pulmonar, hasta la fecha, la más alta es la lograda con la electroporación. Sin embargo, cuando hemos visto estudios que se han ido publicando a lo largo de los últimos meses, hemos visto que esto no se traduce realmente en una mayor eficacia. Fíjese, este es un primer estudio muy interesante del grupo de Frankfurt, que probablemente es el grupo que tiene más procedimientos realizados de electroporación. Es un estudio donde comparan la eficacia y la seguridad de la ablación de fibrilación auricular empleando la electroporación frente a una cohorte histórica de pacientes tratados con criobalón. Y como pueden ver en esta diapositiva, no existen diferencias significativas en la supervivencia libre de recurrencias arrítmicas tras el procedimiento de ablación, bien sea mediante criobalón o bien mediante electroporación. Podemos ver cómo las curvas de supervivencia son similares en el grupo de fibrilación auricular paroxística o en el grupo de fibrilación auricular persistente. Sí, los autores observan cómo la taquicardia responsable de las recurrencias arrítmicas puede ser algo diferente. El 14% en el grupo de crioablación son taquicardias auriculares organizadas, es decir, un flúter izquierdo en su mayoría, frente al 35% en el grupo de electroporación. Parece que en esta fuente de energía, o al menos con el catéter evaluado, los pacientes pueden recurrir en mayor medida en forma de flúter auricular. En nuestro hospital, el Hospital La Fe de Valencia, en el cual trabajo, actualmente ya tenemos más de 220 pacientes tratados con electroporación y hemos analizado los primeros 100 pacientes tratados con electroporación frente a una cohorte de 100 pacientes tratados con catéteres de radiofrecuencia, con punta irrigada y con sensor de contacto, siguiendo un protocolo close, un protocolo muy riguroso de aislamiento eléctrico de venas pulmonares. Y lo que hemos visto es que con un seguimiento medio algo inferior a un año, no existirían diferencias significativas en la supervivencia libre de recurrencias arrítmicas. Si observamos una reducción numérica en el porcentaje de pacientes con recurrencias arrítmicas a favor de la electroporación, pero como les comentaba, no alcanzan diferenciación estadísticas. Y más allá, parece que estas diferencias fundamentalmente se basan con mejores resultados en el caso de los pacientes con fibrilación auricular persistente, en los cuales la electroporación nos permitiría hacer algo más allá de la ablación de las venas pulmonares, como sería la ablación de la pared posterior. La utilidad mayor o menor de esta estrategia adicional probablemente la veremos definida en los próximos años. Actualmente ya sí disponemos de un estudio aleatorizado, es el ADVENT, que fue presentado en el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y en el cual de forma prospectiva y aleatorizada se comparaba la electroporación con las dos energías de ablación térmica disponibles a la fecha, es decir, se comparaba la electroporación con la crioablación y con la radiofrecuencia. Este ha sido un estudio de no inferioridad en el cual se compara la experiencia inicial de ciertos centros norteamericanos con número de ablaciones con electroporación realmente baja. En muchos centros no habían pasado más allá de 2-3 procedimientos realizados de electroporación, con centros que sí tienen una gran experiencia con la crioablación o con la ablación con radiofrecuencia. En cualquier caso, el estudio lo que demostró fue que la ablación con electroporación fue no inferior a la ablación térmica en este estudio, en términos de eficacia, es decir, reduciendo las recurrencias arrítmicas. Además, también demostró una no inferioridad cuando lo que se valoró fueron aspectos relacionados con la seguridad. Sin embargo, sí se observaron diferencias significativas a favor de la electroporación en cuanto al porcentaje de pacientes que mostraron un estrechamiento de las venas pulmonares en el seguimiento, de forma que los pacientes con electroporación, en torno al 0,9% de los mismos tuvieron algún grado de estrechamiento de las venas pulmonares frente al 12% sufrido por los pacientes con ablación térmica. Por lo tanto,
estos resultados nos permitirían decir que al menos la electroporación es tan efectiva como otros sistemas de ablación, como son la crioablación o la ablación con radiofrecuencia. Ya muy brevemente, acerca de si será más seguro. Fíjense, en esta diapositiva he resumido los principales estudios que han evaluado la seguridad de radiofrecuencia y crioablación y de la electroporación presentado en los últimos meses. Fíjense, si nos centramos en las complicaciones específicas de la ablación de fibrilación auricular, podemos ver cómo en estudios realizados con radiofrecuencia o crioablación se destaca una afectación esofágica clínica que podría afectar al 0,6% de los pacientes. Se describe que hasta un 15-20% de afectaciones esofágicas subclínicas. Hasta un 4% de los pacientes podían presentar una estenosis de venas pulmonares moderada o severa. Y fíjense, una afectación diafragmática mantenida hasta el 2% de los casos. Por el contrario, con la electroporación no se ha descrito ningún caso de afectación esofágica, no se ha descrito casos de estenosis significativas de venas pulmonares y hasta la publicación del estudio Manifest One Year no habían casos descritos de afectación diafragmática persistente. Actualmente ya sí existe un caso descrito en la literatura de parálisis diafragmática, pero claro, un caso de todos los pacientes tratados, lo cual nos hablaría de una prevalencia realmente baja, por debajo de 3 casos de cada 10.000 pacientes tratados. Por lo tanto, sí creo que podríamos considerar a la electroporación como una técnica más segura. Y la última promesa, ¿será un procedimiento más eficiente? Pues fíjense, aquí les resumo 3 estudios realizados con crioablación, radiofrecuencia y electroporación. En un estudio realizado con crioablación presentado este mismo año, donde se comparan 2 balones de crioablación, el tiempo medio de procedimiento en centros con gran experiencia fue de 80 minutos de tiempo medio. En otro estudio, donde se analiza un nuevo algoritmo que valora la eficacia o valora la calidad de la lesión por radiofrecuencia, el tiempo medio de procedimiento fue de 150 minutos. Por el contrario, estudios realizados con electroporación, el estudio Manifest, que refleja la experiencia inicial de muchos centros europeos, es decir, refleja el inicio de la curva de aprendizaje, o la experiencia del grupo de Frankfurt, que ha tratado más de 450 pacientes, nos habla de un tiempo medio de 40-60 minutos, tiempo medio de procedimiento. Es decir, estamos reduciendo a la mitad el tiempo mejor que era el que conseguíamos con la crioablación. Por lo tanto, también considero que podríamos considerar la electroporación como una técnica más eficiente. Por lo tanto, queridos compañeros, quisiera concluir destacando que la electroporación está revolucionando la ablación de la fibrilación auricular al combinar eficacia, seguridad y eficiencia. Además, los resultados obtenidos por al menos 2 sistemas que emplean la electroporación muestran una elevada eficacia, al menos similar a la radiofrecuencia y la crioablación, con tasas de persistencia del aislamiento de venas pulmonares no alcanzadas hasta el momento. La evidencia clínica nos muestra la electroporación como un procedimiento más seguro y más eficiente. Desde luego, estoy de acuerdo, necesitamos conocer resultados a medio y largo plazo y son necesarios nuevos estudios aleatorizados que sigan comparando la electroporación con radiofrecuencia y crioablación en distintos perfiles de pacientes, no solo el ADVENT, sino otros estudios en marcha como el BITEIEF o el PERSISTENTE-IEF, que van a analizar la electroporación en pacientes con fibrilación auricular persistente, nos van a definir cuál es el marco de actuación o cuál es el perfil de paciente idóneo para esta nueva fuente de energía. Pues nada más que añadir, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Osca. Excelente presentación, pero ya estoy seguro que hay dudas y preguntas, así que si fuera tan amable de acompañarnos a lo largo de la sesión, al final discutiríamos o haríamos preguntas de todas las presentaciones en conjunto.